de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. En el acto está prevista, y así se va a desarrollar, en primer lugar, la conferencia inaugural que, con título Una universidad fundada en el diálogo por la igualdad, nos va a impartir la excelentísima señora doña Ana María Ruiz Tagle, que tiene una dilatada historia profesional, diputada en las Cortes Constituyentes, consejera del Consejo Social de la Universidad de Sevilla y vinculada al mundo universitario por muchas y variadas razones, desde luego a la Cátedra UNESCO de Gestión, de Política y Gestión Universitaria de esta Universidad Politécnica de Madrid, abogada en ejercicio, patrona del Museo del Prado y por lo tanto también vinculado al mundo de la cultura y del arte a través de esa actividad, y además ha pertenecido y pertenece a numerosas instituciones de la que ha sido miembro muy activa, y por ello contamos hoy con la oportunidad de escucharla hablar de un tema sugerente como es esa visión de la universidad fundada en el diálogo por la igualdad. Ana, cuando quieras, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. ¿No se oye? Sí. Tiene que ser de agradecimiento al profesor Michavila, querido Paco, al excelentísimo rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, amigo Javier, y a todos ustedes, señoras y señores y amigos todos. Es una faena en una tarde de antes de un puente largo, que tengan ustedes y yo tenga la osadía de quitaros vuestro tiempo, pero bueno, me ha tocado esta tarea y voy a intentarla hacer lo mejor posible. Me llena, sin embargo, de satisfacción y gozo, pero también me siento muy confusa, porque dentro del mundo universitario, donde investigadores, científicos, maestros, del nivel que concurren en esta cátedra de la UNESCO y fuera de ella, pues que me hayan designado para pronunciar la conferencia inaugural del curso 2006-2007, y además sobre un título que lo hicimos a la limón entre el profesor Michavila y yo misma, una universidad fundada en el diálogo por la igualdad. Es un honor, pero lógicamente, y no se os escapará a ninguno de ustedes, es una tarea comprometida. Dije que sí al instante cuando me lo propuso Paco Michavila, sabiendo que tendría dificultades para estar a la altura de las circunstancias, pero entendiendo que mi compromiso con la igualdad, en este diálogo que debe inspirar todas nuestras ideas, estrategias, realizaciones de este siglo, me obligaba a ello. Mi vocación política, acaba de decirla el rector de la universidad, que fui diputada constituyente, pues tanto mi vocación política como mi militancia feminista siempre ha estado alimentada por ese malestar que siento ante el espectáculo de enormes desigualdades tan desproporcionadas e injustificadas. Tengo no voy a ser muy larga, de verdad os lo prometo, pero tengo el lenguaje a mi disposición y voy a recurrir a él por unos instantes como un instrumento que me va a servir para reflexionar en voz alta sobre qué sociedad, qué universidad configuramos en este siglo XXI basado en el diálogo por la igualdad. Empiezo mis reflexiones en esta tarde con dos citas. Una de nuestro querido y llorado maestro profesor Tomás y Valiente, cuando nos decía, y nos sigue diciendo, porque yo cada vez que hablo de la universidad siempre empiezo con esta reflexión suya y me lleva por unos caminos donde encuentro al menos algunas ideas que me siento cómoda. Él nos decía que la universidad es la única institución en la que desde siglos se piensa sin condiciones ni límites. Se aprende a dudar metódicamente, se investiga saberes aparentemente inútiles, sin los cuales no habría ciencia, cultura ni vida en verdad humana. Y una segunda cita, fijaros bien y doy un salto, del cantante Bono. El cantante Bono, prologando el libro de Jeffrey Sachs,
el fin de la pobreza, cómo conseguirlo en nuestro tiempo, nos habla de la igualdad y nos dice nada más y nada menos una idea preciosa, pero a su vez como él mismo la califica. La igualdad es una idea grandiosa, relacionada con la libertad, pero se trata de una idea que no está libre de coste. Si somos serios, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Es cuestión de cambiar de paradigma. Por ello, mis reflexiones dirigidas a cómo en esta sociedad del siglo XXI, que todos nos podemos poner de acuerdo en que es una sociedad abierta, dinámica, participativa y rabiosamente desigual, podemos aproximarnos a un modelo de universidad basado y fundado en este diálogo por la igualdad. El fenómeno de la construcción de la igualdad es un fenómeno reciente y frágil. Es reciente porque aparece a finales del siglo XX y aún hoy se duda mucho sobre su contenido y estrategia. Y es frágil, os decía, porque todos los que vivimos en una situación de privilegio no queremos abandonarla. Si analizamos, yo antes me pronunciaba y como militante feminista desde mi época universitaria que se remonta a los años 60, pues el proceso del feminismo por la igualdad, en ese camino recorrido y el que nos queda por recorrer, empezamos, yo me acuerdo, por la conquista de la igualdad formal, todos iguales ante la ley. Pero después llegamos a esa conquista de la igualdad formal y vimos que era algo hueco, que no nos resolvía esos problemas de la igualdad. Entonces empezamos a conceptualizar cómo en la igualdad y en ese proceso de las dificultades había que incorporar la diferencia. Yo diré en términos coloquiales la cantidad de horas, y por eso ahora al tema del feminismo le he hecho mucho sentido del humor, la cantidad de horas y de cabreo que he tenido es para decirle tantos a los compañeros, porque yo soy de las que pienso que el tema de la igualdad es un tema de la izquierda y después a lo mejor me aproximo, pero tener que decir a los compañeros de mi partido y ya no en el Parlamento que yo quería ser igual ante la ley, pero que no quería ser igual a ellos, que yo quería ser diferente. Eso que es tan fácil ahora, eso costó muchos análisis y muchas horas de estudio. Pues bien, incorporamos a esa igualdad la diferencia para que apareciera entonces la igualdad desde el proyecto vital de las personas. Es decir, y ahora lo hemos comprobado no solo en la ley de violencia de género, que hubo muchos debates sobre cómo se priorizaba los derechos de un sector y hubo que explicarlo, pero lo estamos viendo en la ley de igualdad, por no hablar de las cuotas de participación de las mujeres, de la cuota y de la discriminación positiva. Es decir, hubo que producir toda una doctrina, un código de doctrina, donde situaciones de desigualdad en que se encuentran colectivos, es decir, que por razón de sexo, de raza, de lugar geográfico, que hoy día todavía el desarrollo de una persona dependa de la latitud geográfica donde nace, hace que sean colectivos frágiles y vulnerables, y que precisamente por eso estos colectivos hay que situarlos en situación de libertad para garantizarles la igualdad. Y de esto yo creo que ahora, a esta altura, no hay que explicarlo mucho. Esto, sin embargo, en el debate mismo de la ley de violencia de género se decía de que por qué en el caso que la violencia la generara desde parte del hombre tenía que tener una pena mayor y que se quebraba el principio de igualdad, sin tener en cuenta que no era un tema hombre y mujer, sino un colectivo y la vulnerabilidad de ese colectivo marcado por condiciones históricas, lo que hacía que para que se pusiera a hablar de igualdad tenías que colocar a ese colectivo vulnerable en situación de libertad para poder garantizarle esa igualdad. La elaboración y aplicación del principio de igualdad de oportunidades obliga, ya esto es una conquista, a colocar a todos los seres humanos en posición
de libertad y de seguridad humana. Y después me detendré un poco en ello, al objeto que puedan desarrollar sus potencialidades y sean dueños de su proyecto de vida. Ello nos lleva a analizar lo que se ha venido a llamar las bases antropológicas de la estrategia de igualdad. Bueno, la he resumido, está en la mente de todos, pero no importa que hagamos pues un ejercicio de recuerdo, de memorizarlo, porque nos puede servir a la hora de reflexionar. Hay unas necesidades económicas primarias, que es el bienestar físico, los cuidados desde que nacemos hasta... Hay unas necesidades de seguridad. El hombre, se podría decir con una frase, no puede ser encerrado en una jaula. Después pasamos, no pudo ser esclavizado. Pero no olvidemos que vivimos en un mundo hoy todavía dominado por el tráfico y trata y explotación sexual y laboral de mujeres y niños. Yo el día, porque hice un curso en la Universidad Pablo Olavide sobre la trata y explotación sexual de mujeres y niños, y es un negocio que a nivel mundial, pero en Europa, fijaros bien, levanta más dinero que el tráfico de droga. Es decir, que estamos hablando de un fenómeno que tenemos en una realidad. Después están las necesidades de libertades personales, educativas, lógicamente, para desarrollar las potencialidades, necesidades ya de libertades civiles y políticas, y después las necesidades de identidad o identitaria, como está tan de moda, pero que en definitiva son el desarrollo de las peculiaridades culturales. Bien, todo ello debe conjugarse para que la libertad y la igualdad sea un binomio en armonía, que permita que podamos aplicar el principio de igualdad de oportunidades, garantizando el reconocimiento de los derechos humanos. Todos sabemos, históricamente, muy brevemente, pero también un recorrido, hemos asistido como el ser humano ha ido conquistando parcelas de reconocimiento de sus derechos en cuanto a su consideración y su capacidad de persona. Fueron primero los derechos civiles, en la famosa Revolución Gloriosa inglesa, después los derechos políticos de la Revolución Francesa, en plan telegráfico, los derechos sociales que empiezan a finales del siglo XIX, que nos lleva todo el siglo XX, y por último, pues todo el siglo XX promotora de la igualdad, que fue precisamente todo este proceso, antes lo he señalado, después nos podemos detener un poco más, que ha sido protagonizado todo de la igualdad real por el movimiento feminista. Por eso el feminismo en su tercera ola, en la tercera etapa, se identifica con el humanismo. Ha sido los movimientos en el proceso de igualdad lo que han llevado a la consideración que el ser humano es el centro de cualquier elaboración de pensamiento, pero que además son esos derechos humanos básicos lo que hay que garantizar al objeto que podamos hablar de cualquier análisis que hagamos de nuestra situación. En definitiva, la igualdad, como vemos, es la piedra angular de una sociedad democrática. No puede haber una sociedad democrática, podemos llamarla como queramos llamarla, pero democrática no lo es, porque toda sociedad democrática tiene que aspirar a la justicia social, en definitiva a la consolidación de los derechos humanos. Por ejemplo, a mí me gusta en el proyecto de Milenio, en los objetivos de Milenio para acabar con la pobreza, yo recomiendo, seguramente os lo habréis leído, pero si no, que hoy día es una lectura obligada para entender el mundo, ya no solo para acabar con la pobreza, el libro, porque además es desde una visión economista del siglo XXI y de cómo salimos. Este libro que yo antes señalaba cuando hablaba de Bono, que es el de Jeffrey Sachs, Cómo acabar con la pobreza. Y efectivamente este hombre va viendo los escalones que hay que dar y lo plantea como una situación realmente alcanzable y además sin muchos sacrificios, que es lo bueno de ello. Entonces, en estos objetivos del milenio, a mí me gusta mucho cómo trata la igualdad de género, porque dice la igualdad de género, eso que muchas veces en las tertulias, ¿y por qué le llamáis género y por qué no? Pues ahí lo desarrolla muy bien.
bien, y dice que hay 3 elementos que caracterizan esa igualdad de género, que en primer lugar hay que desarrollar para conseguir la igualdad hombres y mujeres, primero en la potencialidad de ellos, porque no olvidemos, porque podemos hablar que todavía estamos a años luz, pues las mujeres de una cultura occidental, las mujeres que vivimos, como yo le llamo, en la parte de acá del telón de acero, pero no solo ya las mujeres que viven en África, en Asia, en América Latina, estas mujeres ni siquiera tienen la posibilidad de incorporarse a ese potencial. Después, lógicamente, el acceso a recursos y oportunidades y los medios. En definitiva, vivimos en una sociedad básicamente desigual. Desigualdades que no solo permanecen, sino que se están agravando a través del cambio y que se están haciendo insoportables en el sufrimiento y peligrosas en sus consecuencias. Todos estos fenómenos del terrorismo, si la analizamos, nada más que tiene el origen en una causa, que es la pobreza, si no tendría otras connotaciones. Bueno, y ello nos lleva a un segundo escalón de reflexión. Estamos inmersos en una revolución tecnológica. Yo no descubro nada nuevo, pero sí lo que voy a decir, y a mí esto es una reflexión de última hora, que esta revolución tecnológica tiene carácter permanente, por lo cual en estos cambios tenemos que ir incorporando este carácter de permanencia en cuanto que se ha producido, y ya que estamos en el ámbito del lugar donde se crea conocimiento, se transmite y se genera, porque se ha producido una conexión entre ciencia y tecnología. Revolución que se da a su vez la mano, es decir, la ciencia y la tecnología a partir de ahora van a ir de la mano. Pero es que además es una revolución que se complica porque va de la mano con una revolución silenciosa, la del feminismo, que no ha hecho nada más que empezar, porque claro, ahora en este proceso de la igualdad y en su conexión con el humanismo, ya el feminismo no va a abandonar nunca la conquista de los derechos humanos, pero no solo en cuanto a reivindicación, sino en cuanto a vindicación, es decir, que se reconozcan ya y que se garantice. Y a su vez, pues con una revolución demográfica. Las cifras, y yo no soy de... pero siempre dicen mucho más que la manera de lo que se pueda exponer una idea, ¿no? Fijaros bien que al principio del siglo XX éramos solo 1.600 millones de habitantes, y ahora en el siglo XXI las cifras son 6.100. Bueno, yo la he redondeado 6.100 para que me quedara, pero somos 6.150. Pero con una diferencia. Yo he trabajado mucho en cooperación y entonces, bueno, pues estos temas, sobre todo cuando se tiene una aproximación a ello directamente, pues no es que te repercutas más, sino que las ideas se te aclaran con un flash de imagen. Porque no es que por primera vez, que esto es lo revolucionario, haya recursos en la historia de la humanidad para para atender a todo el mundo, sino que es que con la televisión, que es lo único, es que ellos están viendo, uno está en cualquier lugar de África, en cualquier lugar de América Latina, situaciones de extrema pobreza, y en todas las casas, aunque sea una choza, todos sabemos que hay un televisor. Bueno, pues ellos están viendo cómo nosotros tiramos la comida, esa comida a la que ellos no tienen ni el horizonte de acceso a la misma. Claro, esto crea una situación límite que no se sabe hasta... Bueno, todas estas revoluciones, y son señoras revoluciones, provocan crisis y cambios. Cambios constantes, cambios desestructurantes y cambios que están provocando nuevas desigualdades, las que crean de por sí las tecnologías y que pasan por el conocimiento. Y aquí es el papel de por qué la universidad debe de ser el lugar donde debemos de fundar el diálogo por la igualdad. En el siglo XXI, ahí estamos todos de acuerdo, basta coger un periódico, un libro, cualquier tertulia de café, que el valor más importante es la inteligencia, el talento, pero claro, no cualquier inteligencia, sino una inteligencia muy elaborada para manejar los instrumentos del conocimiento. En este proceso de cambio, los cambios sociales, sin embargo, se producen con mucha lentitud. La cultura
tú que has hecho referencia a mi paso por la cultura no da salto. Siempre hay un tiempo en que lo antiguo y lo nuevo conviven y podemos titularlo, pues ya no, pero todavía tampoco. Tan difícil de captar, pero tan fácil de padecer. Viendo el otro día una exposición de Gustavo, la que está en la Fundación Juan Mar, la de Gustavo Klimt, me hizo reflexionar sobre nuestro tiempo y su reflejo en el campo universitario. Fue a finales del siglo XIX, en una también convulsión de cambios sociales, era ya por el año 1894, cuando le encargan a este pintor, que entonces era muy joven, se le encargó la pintura del aula magna de la Facultad de Medicina, y además con un encargo muy preciso, que expresara la importancia en el simbolismo que debía de jugar la razón, la ciencia y la ley, que eran los tres pilares fundamentales de finales del siglo XIX y principios del XX. Klimt se tomó su tiempo, era famoso, acababan de darle un premio, me parece un premio muy importante entonces en la sociedad austrohúngara, el premio Emperador. Entonces él, que de ahí vienen sus pinturas del friso de Beethoven, expresó todo lo contrario de lo que se le encargó, hasta tal punto que el ministro de Educación tuvo que ir al Parlamento a dar explicaciones de por qué, y porque él hizo una expresión de el irracionalismo y la transgresión de los valores. Es decir, la cultura tarda en expresar, pero ya se estaba adelantando cuando cualquier cambio social está siempre trayendo por una transgresión de valores. Entonces me podréis decir, ¿cuál es el papel de la universidad en estos tiempos de desigualdades y de cambio? ¿Cuál es su misión? Recuperando el lenguaje orteguiano, ¿qué debemos hacer? ¿Crear nuevos usos o corregir los abusos? Yo creo que se trata de crear nuevos usos. La Universidad Española, lo hemos estado hablando esta mañana en la cátedra, en la comida, está en la ocupación y en el reto de construir y desenvolverse en el espacio universitario europeo. Pero al mismo tiempo yo creo que tiene que ponerse en la tarea de participar activamente en la construcción del sistema mundial universitario. Un sistema mundial universitario, yo por apuntar algunas notas, que en investigación tiene que ser una investigación, pues como podríamos decir, el banderín de apertura de cualquier fenómeno, es decir, está en esa investigación básica. Tiene que haber una flexibilidad institucional, tiene que haber lógicamente una excelencia y tiene que haber un claro campo de intercambio y de cooperación. ¿Y por qué digo ello? La razón para mí es sencilla. Si la globalización del conocimiento es una realidad y esto nadie lo discute, la globalización financiera, económica, yo creo que han empezado a construirla sin discutirla, y nosotros la globalización del conocimiento la discutimos, pero lo que no se nos escapa que es una realidad. Entonces alguien tiene que liderar, que gestionar y que dirigir esta globalización del conocimiento, tanto en la producción como en las consecuencias y aspiración, porque lo que sí es cierto y verdad, que hay que establecer cualquier medida, tanto de línea de pensamiento como de aplicación práctica, cuando ya seamos profesionales, pues de aplicar el principio de igualdad de oportunidades. Acabo de volver de Guinea hace ni 24 horas, y aparte de comprobar una vez más que en África hay hambre, no descubro nada, también me he encontrado con que ahora ya hay hambre de conocimiento, de formación y de participación. Hay dos centros en Guinea, de la UNED, uno en Bata y otro en Malabo, donde dan diplomas de tal, y entonces hay una ambición, todo estas chicos y chicas, y además ya en un porcentaje sin discriminación. Es también curioso, ya la mujer africana se está incorporando a los estudios, a la enseñanza media, así como a la universitaria, pero con unos grandes déficits de conocimiento, sabiendo, y además con una gran necesidad de intercambio con nuestra universidad, e incluso concretamente, como ha sido una petición de ellos y las quiero gestionar, me han pedido que en la UNED
por favor, tantos cursos de verano que hacemos en los distintos lugares de verano, y que está muy bien y que me parecen de excelencia, que por qué no nos acordamos de hacer algún curso de verano allá en aquellos centros que para ellos sí que tendría un valor y una repercusión de una dimensión extraordinaria. Pero al mismo tiempo que os digo esto, fijaros bien que hasta en el tema político está habiendo un proceso que no debemos de abandonar. ¿Sabéis, por curiosidad, porque este dato apareció un poquito en el periódico y tal, ¿sabéis en el Parlamento de Ruanda, el ruandés, qué participación femenina hay? El 48%, por encima que en Suecia y que en otro lugar del mundo. Y es que yo recuerdo que en esa Constitución, cuando se elaboró la parte esto por la que estamos tanto luchando en España ahora, que las listas electorales sean paritarias, ya ellos lo metieron en una cláusula importante de un artículo, el mismo, y como es también un hombre tan vinculado a la universidad, el mismo acierto que se tuvo en nuestra Constitución española cuando Gregorio Pérez Barba se acordó de la Constitución italiana, que la tenía muy estudiada, del artículo 13, y metió un segundo párrafo en el artículo 9 de la Constitución, donde hoy no está haciendo, es lo que no ha propiciado que podamos tener en el Parlamento una ley de igualdad, porque decía que cuando la igualdad hace agua hay que promover y remover todos los obstáculos para que sea una igualdad real. En el proyecto universitario del siglo XXI, yo creo que hay que incorporar con carácter prioritario una perspectiva multicultural. Y en segundo lugar, y no por este orden, bueno, son 2 o 3 parcelas, que se me quedó en el tintero muchísimo, pero en segundo lugar hay que investigar sobre los fenómenos sociales de las luchas de siempre por la supervivencia, pero que hoy exigen nuevas respuestas porque hoy hay otra realidad y se cuentan con otros medios. A mí me llama, por ejemplo, la atención en la licenciatura en la que yo me muevo. Yo no puedo hablar de otras licenciaturas. En mi paso, ya hace 3 años que terminé mi cargo de presidenta en el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Pero me llamaba tanto la atención porque en la Facultad de Derecho, que yo termino en el 67, en el 97 el contenido de la titulación era exactamente igual. Claro, aquello a mí me produjo una conmoción de tal. Habían pasado, yo digo, ay, parece que los 30 años solo han pasado por mí, que no han pasado por la universidad. No, pero broma aparte, eso nos tiene que hacer un poco reflexionar, como en un, bueno, tema de siempre. Y fijaros bien que sale a colación, porque también en Guinea, pues podéis decir, bueno, otra vez nos va a contar una batallita de Guinea, pero sí lo que he aprendido, que en el derecho, claro, el derecho consuetudinario, que en España no tiene un valor, porque sin embargo allí, como en la mayoría de todos los países, hay un régimen tribal importante y un régimen tribal con unas costumbres que afecta en todos los ámbitos de su vida, lógicamente hay que buscar fórmulas jurídicas que combinen el derecho consuetudinario con un derecho que tenga un carácter más formalista, pero que en definitiva, como yo les decía a ellos, siempre que respete el principio de igualdad de oportunidades, ¿por qué nos vamos a ir a un derecho que parte de una etapa en donde ahora hay que trastocarlo todo porque se había hecho, todos somos iguales ante la ley, pero se olvidaron y se dejaron fuera al 50% de la población? Claro, toda esa estructura jurídica, y vuelvo a mi materia, hay que alterarla. Es lo que estamos, un grupo de investigadoras juristas, en la desestructuración del derecho en muchos aspectos, porque realmente hay partes del derecho que es imposible, a partir de esa evolución, que se pueda aplicar el principio de igualdad de oportunidades. En tercer lugar, también os decía que en esta universidad hay que elaborar un nuevo concepto de economía mundial, de teoría económica. Todavía estamos con la teoría económica de Adam Smith, y hay que incorporar los indicadores de desigualdad. A mí me gusta mucho, yo lo sigo, lo estudio, los programas de Naciones Unidas del PNUD, que cada año toca un tema. El de este año habla del agua y de la escasez de la misma, y vemos como un elemento que está generando 800 millones de muertes al año.
Este diálogo se tiene que producir, el diálogo de la igualdad. Yo pienso que se tiene que producir en la universidad. No porque sea un lugar idóneo, yo diría más, yo volvería a mi maestro, al profesor Tomás Valiente, y yo diría que es el único. Conocimientos se van a producir en muchos otros centros, pero la universidad es el único sitio donde el tema de la igualdad tiene que ser un pilar fundamental que inspire cualquier teoría y cualquier línea de pensamiento para llegar después a unas líneas de actuación. Y que este diálogo nos tiene que llevar, el diálogo por la igualdad, nos tiene que llevar como tema de investigación a elaborar un nuevo concepto de ciudadanía. Pero un concepto de ciudadanía impulsado desde los cambios estructurales, desde los cambios sociales, que pasa por el proceso de igualdad promovido por el feminismo y que hoy se hace irreversible. La ciudadanía asentada sobre la igualdad de derechos y deberes, pero no solo formal, sino real. Y además, igualdad en la diferencia y en la reivindicación de querer ser lo que somos, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, sea blanco o negro, de unas creencias, de otras. Yo, y a lo mejor, bueno, iba a caer en la tentación, y fue una conversación que tuvimos el profesor Michavila y yo, y a lo mejor, bueno, no me quiero pronunciar muy radicalmente, pero sí, a mí me provoca esos falsos debates que hace este mundo en el que estamos aburridos, el debate del velo, de las mujeres musulmanas. Y yo decía, ¿por qué no le damos educación y que ellas decidan lo que van a hacer con su vida? Yo recuerdo, pues, muchas connotaciones X que en una Sevilla de los años 50 a mí me dieron educación y yo ya me hice la persona que yo quise ser. ¿Por qué le quitamos esa oportunidad en Occidente a quien dice esas mujeres? Dice otro problema. Es decir, esta nueva ciudadanía para dejar que cada uno sea lo que quiere ser. Y es parte de un proceso social de cambio marcado por las realidades, por nuevas realidades. Ya se han hablado, podemos repetirlo, pero es la de la multiculturalidad, la del reconocimiento de la diversidad, la de la integración de personas, pueblos, la de la cohesión social, pero no solo internacional, también la local, hacemos exclusiones claras, también a nivel local, y el uso de las nuevas tecnologías, pero en todos los ámbitos de la vida. A mí me llama mucho la atención que con las tecnologías que existen, todavía en las tecnologías de uso más inmediato, más cotidiano, más fácil, que nos harían la conciliación familiar y profesional más cómoda, ahí no se está implantando ninguna nueva tecnología. A mí eso me lo pienso y me lo planteo y digo, bueno, a lo mejor es que se piensa en un panorama de otro nivel. En definitiva, adoptar el compromiso de la justicia social como el primer objetivo para la formación del individuo. Hay algo que la universidad no renuncia, que es a formar individuos, personas. Bueno, pues ello abre las puertas para incorporar el concepto de convivencialidad, que establece la necesidad de combinar igualdad y diferencia entre los pueblos y su gente. Hablar de convivencia en igualdad, y este podía ser el inicio de esa investigación del nuevo concepto de ciudadanía en una sociedad del siglo XXI, es pensar en esa nueva ciudadanía que tenga como objetivo una democracia en la que forme parte la diversidad y el pluralismo como bases de cooperación y solidaridad para ese desarrollo de la humanidad. Ya voy terminando, os comentaba, es una tarde y no me quiero alargar, solamente a nivel un poco también en plan, no decálogo, porque son 5, podríamos decir, líneas de cómo yo veo una formación de aprendizaje, en vez del libro de Delors, que lo hemos seguido todos los universitarios durante muchos años y todavía está, yo creo que en muy buen uso. Leyendo a Gardner en su libro Los 5 mentes del futuro, a mí me hizo pensar que, bueno,
deslizando el conocimiento y la enseñanza y aprendizaje por estos 5 escalones de la mente, a lo mejor al final nos podríamos encontrar con ese nuevo panorama donde se podría establecer una investigación, un pensamiento con unas líneas de acción que nos hiciera establecer una convivencia a nivel mundial y donde jugara un papel de liderazgo la universidad. En primer lugar, yo creo que hay que afrontarlo con una mente disciplinada. Tenemos que de verdad aprender a aprender, pero fijaros bien que con las nuevas tecnologías se puede aprender a aprender aquí, pero también se puede aprender a aprender allá. Y entonces no tenemos que olvidar en nuestros trabajos cotidianos la manera de transferir no solo esos conocimientos, sino las técnicas del aprendizaje. Después, una mente sintética. Yo creo que hay que tener nuevas tormentas de ideas, hay que pensar con ideas del siglo XXI. No se puede mirar al pasado, está muy bien. A mí me gustó mucho la exposición de Picasso, Tradición y Vanguardia, porque la tradición viene muy bien para que él pudiera pegar ese salto cualitativo y colocarse en lo que todos conocemos y sabemos de Picasso. Pero pensó ideas nuevas. Hay que pensar ideas nuevas, cualquiera, y aportar distintos puntos de vista de todos y de cada uno. Después hay que tener una mente creativa, imaginativa. Yo la practico mucho, no solo en el derecho, sino incluso en los tribunales. Hay muchas veces que digo, bueno, si el derecho no tiene una capacidad creativa y lo que estoy analizando es una realidad de aquí y ahora, este artículo tiene una interpretación que es también el elemento de la realidad social que se está juzgando, tiene que ser determinante en la aplicación de esta norma. Una mente respetuosa, que todos sabemos, con las ideas y los valores de todo, y por último una mente ética. A mí me llama mucho la atención porque en nuestros tiempos, a lo mejor, Paco, era porque estábamos en París, porque soñábamos, pero yo creo que hay que seguir soñando. A los universitarios hoy día no se les enseña que pueden cambiar el mundo, y claro que lo pueden cambiar. Es que esto se tenía que empezar a decírselo en primero del curso de la licenciatura, y continuamente está diciéndoselo a través de todo tipo de manifestaciones. Es que es posible cambiar el mundo, y además si no lo cambiamos nos va a ir muy mal, ¿eh? Yo creo, mira, la gente se preocupa del calentamiento climatológico, el calentamiento, pero después el problema de la pobreza. Se podrá seguir resistiendo, porque fijaros bien, ya en África van por 600 millones de habitantes, en América Latina las zonas de extrema pobreza, en fin, habrá algún momento que habrá que abordar esto. Yo entonces sí creo que la universidad tiene que enseñar a una nueva forma de ser y de vivir, a ser persona. Y otra vez vuelvo a Ortega, y además Ortega lo decía, dice, lo primero es que hay que enseñarle a ser una persona culta, y una persona culta es, Ortega decía, un hombre culto. Yo, claro, ahora digo persona culta, todavía, pero como situándolo en su tiempo y en espacio. En definitiva, yo creo que hay que integrar investigar el pensamiento y la acción. Y ya que estamos en el mundo de la igualdad, a mí me preocupa mucho la línea de investigación sobre el tema feminista, y sobre todo las líneas de investigación de género y el número de nuestras investigadoras. Están en menor número. La situación de igualdad en la universidad no es una crítica, la razón habrá que estudiarla, porque en el mundo del pensamiento, en el mundo de precisamente hay más mujeres estudiando y se licencian, y a partir de los 25 años caen picados, donde a nivel de cátedra, a nivel de rector, pero no, a nivel de a nivel de investigación, líneas nuevas de investigación. Hay una gran dificultad cuando precisamente tendría que ser el campo con más posibilidad de que no tuviera ninguna dificultad, pero la realidad es muy tosuda. Habrá que investigar por qué eso pasa. Por ejemplo, una buena tesis doctoral sería ¿por qué ocurre esto?, cuando no tiene que haber ningún obstáculo, porque precisamente se está trabajando en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, en un mundo libre donde no hay cortapisa. No es el mundo de la empresa que te pregunta ¿vas a ser madre o no vas a ser madre? ¿Vas a hacer esto o no? Ahí se entiende que debe de ser un mundo donde la libertad personal pues tiene que ser elemento determinante. Bien, hay que establecer en definitiva
Y con esto termino, y disculpar de nuevo si me he alargado. Hay que establecer estrategia. Yo creo que no solo hay que llegar a decir, bueno, vamos a pensar, no, en el camino de la estrategia. Fijaros bien, y vuelvo siempre al movimiento feminista, porque con las cuotas y aquella toda bronca, que si las cuotas, que sí, pues con las cuotas hemos llegado a la igualdad. Si no hubiera habido cuotas, no hubiéramos llegado nunca, o hubiera sido más largo el camino a la igualdad real. Bueno, pues esto igual. Hay que establecer estrategias para que en el campo de la investigación se cuente con la voz, con la mirada y con el poder, porque el conocimiento es poder, de todos los seres humanos, cualquiera que sea sexo, raza, creencia, y lograr así la justicia social. En definitiva, la universidad tiene que investigar sobre este concepto de igualdad, concepto que aún está por desarrollar y fundamentar, y que esa autonomía universitaria y esa misión de la universidad se asiente sobre el binomio libertad-igualdad. Así como la libertad de expresión, la libertad de cátedra ha sido un elemento claro y lo debe de seguir siendo, hay que colocar en el mismo plano la igualdad, porque ambos son bienes jurídicos a proteger. La libertad es un bien individual, pero la igualdad es un bien social. Y si en la universidad no se equilibra y no se protege y no se garantizan estos dos bienes, realmente el conocimiento que se esté produciendo es un conocimiento que no va a servir para resolver los grandes problemas que tiene hoy la humanidad. Gracias. Bien, pues muchas gracias a Ana María Ruiz Tagle, que nos ha dado de verdad un conjunto de conceptos sugerentes que desde luego dan para un debate, y ha puesto alguna idea para una tesis doctoral, pero creo que probablemente saldrían más de una, alguna más, en algunos de esos conceptos sugerentes. Pero en fin, sin más preámbulo por mi parte, luego seguramente les haré algún comentario sobre las cosas que nos ha planteado Ana María. Le voy a dar la palabra al profesor Michavila, director de la Cátedra UNESCO. Sí. Muchas gracias, querido rector, querida Ana. En primer lugar, mi más cordial y sentida felicitación por tu brillante conferencia. También quiero dar las gracias a los resistentes que están hoy aquí acompañándonos en este acto y acompañando a Ana y a nuestro rector. Y si vale como atenuante o como modulación de ese concepto de resistente, quiere decir que teníamos la competencia de la retransmisión por Internet, que gracias al GATE de la universidad se está haciendo, y a través de varias páginas web se podía acceder a este acto, así que alguna persona en la proximidad del puente habrá pensado que esta es otra vía alternativa. Al fin y al cabo, Ana se ha extendido en el tema de nuevas tecnologías, por lo tanto es normal que aquí esté. A mí me correspondía, y le decía al rector, hacer un comentario de un minuto, de decirles que buenas tardes, que la cátedra, que vamos a seguir adelante con nuestros planes, etcétera. Pero no me resisto, si me permiten ustedes y me permite los compañeros de la mesa, y en particular el rector, hacer un comentario a raíz de lo que he venido oyendo a Ana, que por cierto, ya no es que la haya oído aquí, sino que de estos temas he aprendido mucho de ella en diferentes momentos. Hay algún asunto en el cual hemos discrepado. Ella, con gran prudencia, me miraba y dice, pero no lo voy a decir, el tema del velo. Yo tampoco voy a desvelar mucho las posiciones al respecto, pero esto era a propósito de la posición francesa en el tema del velo y de los valores de la escuela republicana en Francia, que nos llevaba a un muy interesante debate, donde Ana desde luego tenía más conocimientos que yo en esa comida a la cual le dedicamos la atención, a la buena comida y al tema. Pero yo quiero hacer algún comentario, si ustedes me dejan, porque es que no me resisto. Uno no puede ser neutral en estos temas, no puede decir voy a pasar a mi intervención, a mi minuto sobre la cátedra y los intereses de la cátedra, escuchando esto y convirtiéndolo simplemente en una lección muy bien dada por Ana Ruiz Tagle y los demás aprendemos, sino yo creo que hay que comprometerse diciendo, probablemente, sin duda en mi caso, ideas más pobres, pero que hay que
ponerlas encima de la mesa y debatir. Me parece que el tema es de un gran valor. El tema de las políticas de igualdad es de un gran valor y de una gran actualidad. Ustedes habrán oído en estos días hablar de algún cargo público imputado por asuntos de comercio de seres humanos. Por lo tanto, este tema de las políticas de igualdad tiene una actualidad muy grande. Hoy aquí las políticas de igualdad se planteaban, y ha planteado nuestra conferenciante, en el ámbito de las políticas de género. Llegamos a que este era un tema interesante, llegamos a que era interesante porque lo es, en primer lugar, pero además porque nuestra cátedra tenía un déficit en estos temas. Nosotros tenemos, y yo en particular, tengo una sensación de que tendríamos que hacer más de lo que hacemos en este asunto. Y por eso queríamos un poquito recuperar el terreno, pidiéndole a una ilustre pensadora universitaria y persona con proyección en la sociedad española que nos hablase de sus reflexiones y de su visión. Ella la ha adjetivado de feminista en estos temas y yo creo que de un gran valor intelectual. Me parece que es un buen momento también hablar de políticas de igualdad de género. Aparte de todas las conquistas, está casi todo por conquistar, porque la historia de la humanidad, se puede decir que hay una historia de la humanidad de desigualdad hasta ahora, o quizá hasta mañana, y luego habrá una nueva segunda fase en la historia que será la que partirá ya de la igualdad de género. Pero en este momento hay personajes, mujeres en el mundo, que a uno le llena la ilusión y orgullo saber que pueden haber personas con estas visiones, y estoy pensando en particular sin entrar en el ámbito científico académico, sino en el ámbito político. Me pasa por la cabeza el caso de Ségolène Royal o Nancy Pelosi o Merkel en Alemania. Por lo tanto, yo creo que hay referentes con los cuales merece la pena seguir luchando por las cuestiones de la paridad, las cuestiones de la igualdad, sobre todo desde la universidad. La universidad en la cual se ha avanzado mucho, se han conquistado parcelas. En 20 años, quiero recordarles que hace 20 años había más chicos que chicas en nuestras aulas. Ahora la situación es la inversa y hay bastantes más chicas que chicos. Pero incluso entre profesores, hace 20 años había en torno a 10.000 profesores y profesoras y unos 45.000, lo digo en memoria, según oía Ana, de 40 a 45.000 profesores, es decir, un 20% escaso de mujeres dando clase. En este momento está por encima del 40%. Pero claro, ahí no está conquistado, no ya los datos estos cuantitativos, sino si aumentamos el rango, llámese como se quiera, el escalafón, para decirlo coloquialmente, ahí ya empiezan a aparecer diferencias. Ana lo mencionaba al respecto y creo que la universidad, que es avanzada, pues en este aspecto aún tiene mucho más que avanzar. La universidad es instrumento para resolver problemas en la sociedad en la cual se encuentra y para intentar abordar posibilidades de conjugar términos que a lo mejor se conjugan mal en otros contextos. Yo antes de eso quiero decirles que al hablar de la universidad y hablar de colectivos amplios, hablamos de las desigualdades o las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Esto no significa el que, como antes mencionaba algunas ilustres políticas, que otras personas de nuestro propio entorno más próximo, pues tengan el reconocimiento a su gran labor. Y yo en este momento quiero aprovechar que está presente Elvira Ontañón para felicitarla en la cátedra, en nombre de la universidad, por la distinción que le reconoce su trayectoria y que la semana que viene se le va a hacer la entrega por parte de, creo que es la ministra quien lo va a hacer, de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Pero aparte de personas como Elvira Ontañón, está el conjunto de colectivos de todos aquellos que sufren las desigualdades. Porque, claro, vivimos en un mundo donde hay nombres y palabras que significan cosas distintas según quien las emplee. Y hay que recuperar las raíces de las palabras y la defensa de la justicia de las palabras. La propia igualdad es una palabra que según quien la utilice puede tener un sentido o puede tener otro. Permítanme añadir dos más y no voy a hablar más al respecto. Liberalismo es otro concepto, o libertad.
Y otra cuestión es la cuestión de la globalización, que era lo que me quería referir, o la universalización. Esta palabra en el mundo universitario se entiende como unos valores positivos, como una forma de la difusión de los conocimientos científicos para que todo ciudadano pueda acceder a los avances de la ciencia, a los avances de la medicina, mejora la calidad de vida, crecimiento de las expectativas de la ciudadanía en su vivir, en la duración de su vida y una vida más satisfactoria. En cambio, en otros ámbitos es sinónimo de explotación. Por lo tanto, yo creo que desde los ámbitos universitarios lo que hay que hacer es buscar las raíces y las esencias de estos términos y seguir luchando por cuestiones como la primera de estas que decía, equívocos, que es la igualdad, y venir al tema universitario para no solo trabajar con los conceptos, y yo como soy de matemática lo digo así, sino también con la derivada de esos conceptos, donde aún hay mucho por hacer. Bien, solo les quiero decir, para cumplir con mi obligación gustosa, y además que se lo pedía a Javier Uceda hacerlo, de hacerles una mención del comienzo de este curso de la cátedra. Nuestro proyecto como grupo de personas que estamos aquí trabajando en temas de política universitaria y de gestión universitaria, pues creo que es un proyecto que se está consolidando. Luego diré que esta consolidación no es solo gracias a nosotros, sino a que contamos con apoyos que nos permiten consolidarme, al cual comentaré al final, pero que merece la pena que sigamos trabajando y merece la pena que bastantes de los que están aquí y otros que hoy no están, pues nos sigan apoyando y sigan participando en nuestras actividades, porque más que nunca en la política universitaria hace falta la innovación política. Hace falta la innovación política desde las universidades, desde los gobiernos, desde los parlamentos. Es necesario que profundicemos más en la europeización de nuestras universidades, porque la europeización de nuestras universidades, aunque nos pueda parecer en una visión universal o más global como mirar, elevando la mirada solo a la mitad del recorrido y no mirando más lejos ni superando océanos, lo cierto es que el modelo nuestro de vida, de convivencia de los europeos, tiene una base en la cual nos podemos sentir orgullosos y que tiene mucho que ver con los planteamientos de igualdad que mencionaba hace un momento Ana. La diversidad frente al modelo monolítico y el planteamiento, coloquialmente se dice WASP, de la sociedad americana, la nuestra tiene unas riquezas y unas cuestiones, muchas de ellas aún por definir, pero cuestiones que la hacen singular y que merece la pena seguir profundizando y creer en este proyecto europeo, aún sabiendo que solo mirando los límites de Europa y no yendo más allá, no lo haremos todo, o haremos poco, o seremos poco europeos. Porque Europa quiere decir, es también sinónimo de universalidad. Por lo menos lo fue. Nosotros, desde la cátedra, pensamos que los métodos, la actualización de la oferta educativa, el trabajar en la ciudadanía, el formar no solo profesionales, sino profesionales y ciudadanos, el tema que también apuntaba Ana, volviendo al asunto de la ciudadanía tan abierto como la ciudadanía activa, la ciudadanía europea, los tres niveles de ciudadanía que en el caso de la sociedad española se ve muy claro, la ciudadanía más próxima, la ciudadanía regional o de su entorno más próximo, la ciudadanía intermedia, que es la clásica, los estados, o la ciudadanía más amplia, que es la nueva patria, como diría el general de Gaulle, la nueva patria europea. Pues ese es nuestro futuro y creo que esa es la europeización de las universidades en la cual la cátedra tiene que seguir trabajando dentro de su modestia. Somos un grupo pequeño y que sobre todo lo que más nos importa es aprender, más que poderles explicar a otros cosas. Queremos seguir también trabajando en cuestiones de financiación y por lo tanto en cuestiones de igualdad. Ahí hay una gran brecha que delante de nosotros tenemos trabajo por hacer,
para hacer diseño, otros tienen que hacer la política y espero que la hagan, y yo confío en que la hagan bien en cuestiones de igualdad, aquí también en el buen sentido de la palabra, como los temas de ayudas a los estudiantes, pero nosotros podemos ayudar pensando el tema y dándole vueltas y haciendo análisis comparados. Y hay otro asunto en el cual esa consolidación del proyecto quiere incidir en el trabajo próximo, que es en el tema de la participación en la vida de la universidad de los estudiantes. Es un tema para nosotros será nuevo a partir de ahora, pero que yo he podido ver sin gran necesidad de muchas luces que hay casi todo por recorrer. Hace poco, en una sesión en el Congreso de los Diputados, en la sala, con un nombre tan bonito como Clara Campoamor, ojalá algunos billetes o algunas monedas españolas se ennoblezcan tanto como llevar este nombre y esta figura en ellos. Pues veía que hay mucho por hacer. Los estudiantes tienen también que elevar la vista y nosotros tenemos que ayudar a que se enriquezca este planteamiento. El interés de la cátedra en el futuro inmediato tampoco se quiere quedar en la educación universitaria, sino ir un poco más allá, en la educación no universitaria. Cada vez vemos más claro la idea institucionista de que la educación es un todo continuo, que el fraccionamiento de la educación la reduce a límites insufribles para la buena educación. Y entonces queremos mirar fuera de nuestro ámbito más habitual, el universitario, y pensamos que alguna incursión haremos en el futuro próximo en la educación superior no universitaria, en la formación profesional. Y solo quiero añadir dos cosas, si me permite, rector. Una es el que los seminarios que nos han permitido tener contacto con tan buenos amigos y personas con las que universitarias y no universitarias con las que o de las que tanto hemos aprendido, pues este último tiempo los hemos dedicado a un tema muy apasionante para nosotros, como era el de las metodologías, las nuevas metodologías, y otro lo dedicamos a este asunto no universitario, como es los docentes de la LOE, como en otro momento ya trabajamos otros temas no universitarios. Pero en el curso 2007 en el año 2007, el año natural 2007, vamos a retomar temas de carácter amplio y tendrán información al respecto, y queremos empezar esta tarea con uno de los asuntos que antes he mencionado, que sería dentro de en torno a 3 meses un seminario sobre los sistemas de ayuda a los estudiantes, de becas, préstamos, etcétera. Yo solo me queda por añadir que si seguimos adelante con nuestra tarea y hacemos algo útil es porque, aparte de nuestra ilusión, contamos con personas e instituciones que creen en nuestro trabajo, y es de absoluta justicia que yo ahora no me lo calle. Y quiero agradecer a la Universidad Politécnica, en particular a su rector, su actual rector, cómo cree en nuestra cátedra, y nos lo demuestra con su apoyo en todas las actividades y su apoyo económico también en nuestras tareas. La Escuela de Minas, que nos presta sus locales, el Ministerio de Educación y Ciencia, que para toda la legislatura, desde que empezó la legislatura, tenemos un acuerdo de colaboración y nos permite tocar temas de actualidad y dar nuestra opinión y hacer nuestros trabajos. Y asimismo a una serie de universidades que me van a permitir no entrar en citar una tras de otra. Yo quiero de todo corazón agradecerles a los que nos apoyan, y en particular a ti, Javier, y decirles que bienvenidos otra vez aquí y que nos seguiremos viendo, y que muchas gracias. Bueno, después de las dos intervenciones anteriores, me van a permitir que modestamente contribuya con algunas ideas muy breves. La reflexión general sobre algunos de los temas que se han suscitado, a la vez que también transmitirles algunas ideas respecto del papel que, en mi opinión, juega la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria, que hoy inaugura el curso 2006-2007. En primer lugar, quizá, y elevando un poco el punto de mira, yo creo que nadie duda
de la importancia de la política en nuestros días. Seguramente si entramos a debatir cómo se ejerce la acción política o la actividad política, probablemente entraríamos a matizar mucho más estas afirmaciones y entraríamos en un debate complejo y difícil, pero en cualquier caso, muchos, y desde luego el que les habla, somos de los que piensan que es preciso hablar de la política con apellidos en muchos contextos y encontrar espacios donde sea posible hablar, debatir, discutir justamente sobre estos elementos. Y yo creo que la política universitaria en particular, en ese apellido en concreto, es un espacio donde es preciso debatir, donde es preciso el análisis intelectual, el establecer modelos de referencia, analizar las funciones, las misiones y los objetivos del sistema universitario en un mundo que, como se ha hoy planteado, pues tiene muchos elementos de cambio y hay muchos elementos, desde luego, que precisan de reforma y de transformación si buscamos esos objetivos básicos y esos principios basados en la libertad, la igualdad, en los que, desde luego, muchos creemos y compartimos. De manera que me parece que hoy la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria pretende justamente convertirse en un foro donde sea posible hablar de política universitaria, si quieren ustedes con mayúsculas, en el sentido de que sea posible el debate, el contraste de opiniones y de ideas, el contraste de modelos, puesto que en política universitaria hay desde luego un debate intenso, lo tenemos los universitarios, pero también lo tiene la sociedad en general. No en vano, en estos mismos momentos y el próximo día 14 está previsto el debate en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que va a tratarse en pleno, y hace solamente casi unas pocas horas, no sé si ha sido hace unos días, se ha acabado el debate en comisión de esa ley, que tiene importantes implicaciones en el sistema universitario y que desde luego va a introducir algunos elementos de cambio, de transformación, de reforma, que van a afectar a la vida universitaria, y por ello el suscitar el debate e incluso el anticiparnos al debate legislativo, el poner por delante las ideas, los conceptos, los modelos, creo que forma parte de las obligaciones que tenemos los universitarios, y creo que el espacio que supone esta cátedra UNESCO es una oportunidad extraordinaria de la que esta Universidad Politécnica pues está muy orgullosa de contar entre sus unidades un espacio donde es posible el debate sobre muchos de los temas que han sido objeto de análisis en el pasado y de los que serán análisis en el futuro. De hecho, hay un ejemplo justamente de que ese debate incluso más transversal, que trasciende lo cotidiano, porque los universitarios estamos desde luego empeñados en lo que nos es directísimamente propio, esas tareas vinculadas a la formación de los graduados universitarios o a la investigación, a la generación de conocimiento. Estamos constantemente también debatiendo eso que nos es próximo. Pero creo que hay otros elementos en nuestra relación social, en el sentido más amplio, que también forman parte del debate. Y yo creo que hoy la conferencia de Ana Ruiz Tagle es justamente un ejemplo de que es posible poner encima de la mesa algunos de esos elementos. Creo que lo ha hecho de manera magistral, al menos a mí me ha dejado muchos elementos para la reflexión, incluso he ido tomando algunas notas de las cosas que decía y que después han sido comentadas por el profesor Mechavila, a veces matizadas y en algunos casos también suscritas de una manera directa. Ha empezado Ana hablándonos de ese libro de Jeffrey Sachs y de algunas referencias al cantante Bono. Yo me he quedado con esa primera idea. Hay que pagar un precio por la igualdad, y seguramente yo comparto esa idea. Hay que pagar un precio por conseguir que las cosas se transformen en el sentido que buscamos, y nos ha definido Ana la universidad como una institución que debe fundarse o debe basarse justamente en la búsqueda, en el diálogo por esa igualdad, un lugar donde el talento y el conocimiento son el elemento esencial, y es preciso construir una universidad desde esa perspectiva multicultural que ella ha descrito estupendamente, e incluso ha llegado a proponernos un concepto de nueva ciudadanía en el que la educación debe permitirnos a todos, a cada uno, ser lo que queramos ser. Y esa idea creo que es una idea fuerza de enorme importancia que nos ha puesto encima de la mesa para el debate. Ha hablado desde luego de la convivencia en igualdad, ha hablado de la diversidad, ha hablado de esa diversidad que también Paco Michavila ha corroborado. Yo creo que estamos justamente
en ese análisis. Creo que esas ideas para la reflexión son fundamentales, y también hablaba el profesor Luis Ávila de que algunos tienen la obligación de poner o transformar en normas algunos de estos conceptos que ayuden justamente a esas transformaciones, pero algunos, como el que les habla, que tenemos la responsabilidad de la gestión, también tenemos la obligación de poner en práctica algunos de estos conceptos en la vida de cada día de nuestras instituciones, y creo que debemos contribuir desde nuestra capacidad, desde nuestra inteligencia, desde nuestras propuestas, y con el apoyo de quien seguramente tiene ideas para aportar al debate, como hoy hemos tenido aquí y como seguramente en el futuro continuaremos en este foro, pues contribuir modestamente, paso a paso, a esa transformación tan necesaria hacia esos valores que creo que todos compartimos y por los que todos, de una u otra manera, debemos participar de manera activa en la consecución de ese conjunto de objetivos. Por ello, al margen del debate concreto, de la conferencia concreta y del análisis concreto, que por sí tiene una importancia, quiero volver a resaltar el que dispongamos de un espacio donde sea posible el análisis, la discusión, el trabajo, la investigación, la realización de tesis doctorales sobre algunas de estas ideas, el desarrollo de seminarios, informes, trabajos, propuestas que forman el día a día de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria, y por ello pues quiero agradecer las palabras al profesor Luis Ávila, a su director, tanto que se ha referido a mi persona directamente, pero también quiero decirle lo contrario. Se lo decía, lo he dicho más de una ocasión, creo que para esta universidad es un orgullo el disponer de esta cátedra, de esta unidad, y por ello pues el plan de actividades, lo que ha venido siendo en el pasado, el proyecto de futuro. Esta misma mañana hemos dedicado una buena parte de la mañana a la reunión del Consejo Asesor, que permite un poco dar algunas ideas desde opiniones bien versadas y bien preparadas sobre todos estos asuntos. Yo creo que la colección de personalidades que se han reunido alrededor de la mesa hoy pues era notable, y creo que permiten vislumbrar un futuro de esa cátedra, pues creo que productivo, al servicio de la política universitaria, como les decía antes, con mayúscula, y por ello pues felicitarles por el trabajo que hacen cada día y que nos permiten un año más inaugurar este curso académico desde la perspectiva de las actividades. Y ya me cabe el honor, y para terminar, el honor y la satisfacción de declarar ante todos ustedes inaugurado el curso 2006-2007 de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria. Muchas gracias.